¿Te interesa conocer cuáles son las nuevas reglas para promover el divorcio incausado? ¿Ante qué jueces? ¿Y cómo se debe llevar a cabo la tramitación de este procedimiento? ¿Será cierto que se trata en realidad de un divorcio express? Nuestro compañero Jonathan Gutiérrez nos preparó un reportaje en el que nos responde esta y otras inquietudes, a través del cual busca darte a conocer todo lo relacionado con esta nueva figura legal. Asimismo, Mariana Brandi se entrevistó con la magistrada María Inés Pedraza Montelongo, titular de la Tercera Sala Familiar, quien nos platicará cómo inició la aplicación del divorcio incausado, sus diferencias con el divorcio necesario y nos compartirá sus experiencias para la presentación de la iniciativa de reforma, que hasta hace poco dio vida legal a este trámite. Esto es Tribunal a tu alcance, comenzamos. Te agradecemos que nos permitas llegar a tus hogares. Soy Antonio Gutiérrez, me acompaña mi compañera Marcela Chávez y el día de hoy hablaremos de un tema bastante actual, Marcela, el divorcio incausado. Así es, Antonio, pues es un tema relativamente nuevo, así es que en este programa pues les diremos todas las cuestiones que son necesarias para poder tramitar el divorcio incausado. Y si queremos tener más información en este sentido, los invitamos a que nos acompañen a ver este reportaje que preparó nuestro compañero Jonathan Gutiérrez, en donde nos da bastante información útil a este respecto. Vamos a verlo. El divorcio incausado es la disolución del matrimonio que puede decretarse sin necesidad de que se expresen razón o motivo alguno. Es decir, que puede ser solicitado por cualquiera de los cónyuges sin señalar la causa que lo motiva. El procedimiento de divorcio sin causa, desde su presentación hasta la sentencia, puede tener una duración aproximada de hasta 52 días hábiles. La sentencia del divorcio sin causa se dicta en un plazo de 3 días. Para tramitar este tipo de procedimientos se llevan a cabo los siguientes pasos. Número 1. Se presenta la demanda por cualquiera de los esposos. A esta demanda se puede o no anexar una propuesta de convenio. Paso 2. Se admite la demanda y se corre traslado a la parte demandada, quien tiene 9 días para contestar. Número 3. En caso de que la parte demandada realice una contestación y se tiene una contrapropuesta de convenio, el juzgado otorga 3 días para que se desahogue su vista. Paso 4. Transcurrido el término de 3 días, se fija una audiencia dentro de los 15 días siguientes, citando a los cónyuges. En los casos donde haya menores de edad o incapaces, acudirá al Ministerio Público. En la audiencia, los que participen se identificarán, protestarán decir verdad y el juez les informará las consecuencias del divorcio en relación a ellos, sus hijos, su régimen patrimonial, los alimentos y, en su caso, la compensación para el cónyuge que se dedicó al hogar. En este momento las partes también pueden presentar un convenio, el cual será valorado por el juez. Cabe señalar que el Ministerio Público se puede oponer a este. Si a esa audiencia no asiste el solicitante, entonces se deja sin efecto la solicitud de divorcio. Y finalmente, como paso número 5, el juez dictará una sentencia donde decrete el divorcio incausado. La sentencia puede o no incluir un convenio. Una vez notificada adquiere ejecutoriedad y el juez girará el oficio correspondiente al registro civil. En caso de que las partes no se hayan puesto de acuerdo respecto a los alimentos, la custodia y la convivencia, estos asuntos se deberán resolver en un procedimiento judicial posterior, pero ya estando divorciados. En el divorcio incausado, el juzgador actúa como un facilitador, evitando el desgaste económico y emocional que implica para los cónyuges el divorcio bajo una contienda judicial. Y como pudieron observar, un divorcio sin causa no significa un divorcio express. Existen una serie de pasos y requisitos que se deben cumplir. Informó para Tribunal a tu alcance Jonathan Gutiérrez con la producción de Carlos Zúñiga. Hasta la próxima. Vemos que hay bastante información nueva acerca del divorcio incausado y si quieren conocer más en este sentido, los invitamos a que se contacten con nosotros a través de las formas que están apareciendo en pantalla. Así es, Antonio, y tienen más información que proporcionarnos Mariana Brandi y la magistrada María Inés Pedraza Montelongo, titular de la Tercera Sala Familiar, quien es una de las personas que inició
precisamente la iniciativa de reforma para darle trámite al divorcio incausado. Vamos con ustedes. Gracias, Antonio y Marcela. El día de hoy se encuentra con nosotros la licenciada María Inés Pedraza Montelongo, magistrada de la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia, a quien agradecemos su presencia. Es un placer estar con ustedes. Gracias. Ella nos hablará sobre el divorcio incausado o sin causa. Magistrada, hemos visto cómo ha evolucionado el divorcio en los últimos años. Sabemos que la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado al respecto en una jurisprudencia. ¿Podría explicarnos brevemente en qué consisten las nuevas reflexiones de la Corte sobre la figura del divorcio? Claro que sí, con mucho gusto. Mira, la Suprema Corte de Justicia resolvió una contradicción de tesis, la 28 del 2015. Esto lo hizo en el mes de noviembre del 2014. En ella resolvió que debía de atenderse al divorcio incausado porque aquellas legislaciones de Estado, Veracruz y otras análogas como es la nuestra, eran inconstitucionales al establecer causales para poder solicitar el divorcio. La Suprema Corte de Justicia dejó bien establecido que las autoridades debemos de atender al derecho humano de quien solicita el divorcio y debemos de atender al libre desarrollo de su personalidad cuando él realiza la manifestación de querer obtener el divorcio. Por ese motivo, todas las autoridades debemos de atender a lo que la Suprema Corte resolvió y de esa manera se procedió por los jueces a desaplicar las causales de divorcio que se contenían en nuestra legislación procesal local. Muy bien, de carácter obligatorio en toda esta jurisprudencia. Bueno, y desde su perspectiva, ¿cómo impactó en los jueces de nuestro estado la aplicación de esta jurisprudencia emitida por la Corte sobre el divorcio sin causa? Sí impactó fuertemente, porque tanto autoridades como el foro de litigantes, los ciudadanos, estábamos acostumbrados a que la legislación regulaba la figura del divorcio necesario bajo una serie de causales, ¿verdad?, que era necesario acreditar esas causales, o más bien la causa que se invocaba para poder obtener el divorcio. Las partes estaban forzosamente obligadas a ofrecer las pruebas para acreditar la acción o en su caso la excepción. La parte actora siempre tenía la carga de la prueba de justificar la causa que estaba invocando. Okay, al aparecer el criterio de la Suprema Corte en noviembre del 2014, los jueces pues se vieron en la necesidad de aplicarlo como un criterio orientador a fin de salvaguardar el derecho humano que se estaba protegiendo a través de esa jurisprudencia. Posteriormente, cuando ya se publica la jurisprudencia, que es hasta el 10 de julio del 2015, pues esta ya se convierte en obligatoria para los jueces y magistrados. No había excusa para dejar de aplicarla, aunque no tuviéramos un marco legal que nos llevara al trámite correspondiente. Teníamos que colmar las lagunas de ley, las lagunas que había en nuestra legislación, pues de alguna manera, porque teníamos que sacar adelante esos procedimientos, no podían quedarse en el olvido. Entonces, los jueces fueron muy respetuosos de ese criterio orientador primeramente, y luego ya fue jurisprudencia. El foro de litigantes también nos ayudó bastante porque pues ellos estuvieron atentos a las prevenciones, a las determinaciones que dictará la autoridad para concluir esos procedimientos.
Estamos de regreso en tu programa Tribunal de Todo Alcance con más información acerca del divorcio incausado. Así es, si quieres saber más acerca de este tema, te invitamos a que nos contactes a través de las redes sociales. Y para seguir hablando del mismo, vamos a la segunda parte de la entrevista que realizó Mariana Brandi a la magistrada María Inés Pedraza Montelongo. Gracias por permanecer con nosotros. Continuamos con nuestra invitada, la magistrada María Inés Pedraza Montelongo. Magistrada, anteriormente, cuando se requería la acreditación de las causales para el divorcio, pues nuestro código contemplaba la declaratoria de cónyuge inocente y de cónyuge culpable. ¿Qué pasó con esas declaratorias? Bueno, ahorita ya quedaron sin ningún efecto, ¿verdad? Porque cuando se promovía el divorcio y se invocaba alguna causal, por decir quién abandonó el domicilio conyugal, quién fue el cónyuge que cometió adulterio, y a raíz de eso el juez tenía que establecer la culpabilidad para alguna de las partes. Pero como actualmente el divorcio incausado ya no se requiere que el reclamo se base en una causal de divorcio, pues entonces ya la culpabilidad quedó a un lado. Para los efectos del divorcio no se hace ninguna declaratoria de cónyuge culpable, porque solamente se está atendiendo a la manifestación unilateral del promovente. Okay. Sabemos que el año pasado usted, junto con la magistrada Graciela Buchanan y también un grupo de jueces de materia familiar, presentaron ante el Congreso del Estado una iniciativa para regular y darle forma legal al divorcio sin causa. ¿Podría platicarnos respecto a esta experiencia? Sí, bueno, fue una experiencia muy bonita porque nos dimos a la tarea, tanto la magistrada Graciela Buchanan, algunos jueces y algunos secretarios también, a formular ese proyecto de reforma ante la exigencia de que existiera un marco legal que regulara el trámite del divorcio incausado. Entonces, tuvimos un periodo de aproximadamente 4 meses que nos estuvimos reuniendo 1 o 2 veces por semana. Analizábamos diversas legislaciones, las comparábamos, hacíamos un análisis de constitucionalidad y, en fin, bueno, una serie de estudios que nos llevaron a hacer ese proyecto de reforma que finalmente se presentó en el Congreso del Estado y se aprobó. En esta tarea tuvimos la precaución de que fuera una reforma integral, o sea que tratáramos de modificar o derogar los artículos que fueran necesarios dentro del Código de Procedimientos Civiles, en el Código Civil del Estado de Nuevo León, la Ley de Arancel, la Ley de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley del Registro Civil, para que pues todas fueran armónicas entre sí, que todas fueran bien coordinadas. Muy bien, y hoy en día que ya tenemos regulada la legislación, en nuestra legislación la figura del divorcio sin causa, pues hay mucha gente que considera o cree que este divorcio es un divorcio express. ¿Eso es cierto? Y también me gustaría preguntarle si este juicio es mucho más rápido que los anteriores. Bueno, este divorcio constituye un régimen de fácil acceso a la obtención del divorcio. Efectivamente es mucho más rápido que anteriormente, porque vuelvo a repetir, para este tipo de divorcio ya no se exige la acreditación de ninguna prueba. Solamente basta con que la parte que está interesada en su obtención acuda ante la autoridad a manifestar su voluntad de obtener el divorcio para que el juez proceda luego a decretarlo. Aunque haya una posible oposición del otro cónyuge, va a proceder el divorcio. En cambio, con antelación, las partes tenían que preocuparse para que su demanda fuera bien fundamentada, para acompañar las pruebas, los documentos que estimaran conducentes para acreditar su acción y luego preocuparse de que estuvieran presentes los testigos, que todos declararan en forma uniforme, en ofrecer la prueba
confesional, ofrecer pruebas periciales, o sea, era un gran número de pruebas que podían ofrecer y obviamente eso requería mayor tiempo y mayor esfuerzo para su desahogo. Pero ahora, bueno, lo que importa aquí es que se respete ese derecho humano a ya no querer vivir unido en matrimonio con alguien que no se desea. Te agradecemos que nos sigas acompañando en tu programa Tribunal a tu alcance. Estamos tratando el tema divorcio incausado. Si tienes alguna duda o alguna inquietud, te invitamos a que nos contactes a través de los medios de contacto que aparecen en tu pantalla. Y así es. Y bueno, vamos con más información acerca de este importantísimo tema que es muy actual, que la figura o la reglamentación apenas va cobrando vigencia. Entonces vamos a la tercera parte de la entrevista que Mariana Brandi le realizó a la magistrada María Inés Pedraza Montelongo. Vamos contigo, Mariana. Nuevamente gracias Antonio y Marcela y a todos ustedes que nos están sintonizando, que nos hacen el favor de vernos. Magistrada, ¿cuáles son los requisitos que la ley establece para el caso de que uno quiera solicitar el divorcio sin causa? Bueno, mira, los requisitos vienen expresamente señalados en el artículo 270 del Código Civil. Pero aquí lo que yo quiero resaltar entre los requisitos que exige la ley es que la parte promovente puede acompañar la propuesta de un convenio a fin de que se regulen las cuestiones que son consecuencia de la disolución del matrimonio, que siempre es conveniente que lo hagan porque de ese convenio se da vista a la contraparte a fin de que la otra parte también tenga oportunidad de manifestar cuáles son sus intenciones. Pero eso, el que acompañe el convenio, ayuda bastante al juez a que vaya adelantando a la resolución de otros aspectos, de otras instituciones familiares que son aparte del divorcio. Entonces, eso es lo que yo quería resaltar, que es muy conveniente que las partes acompañen ese convenio, va a facilitar bastante la resolución del conflicto familiar y pues si se puede se agota todo dentro de una misma sentencia. También me gustaría que nos platicara un poco sobre el procedimiento judicial para llevar a cabo el divorcio incausado y también ante qué autoridad es ante quien se va a tramitar este juicio. Bueno, mira, el divorcio empieza con la presentación de una solicitud que va dirigida a el juez familiar oral que corresponda, porque la competencia se surte en favor de los jueces orales para conocer de este tipo de procedimientos conforme a la reciente modificación a la ley en cuanto a la competencia. Una vez que se admite a trámite la solicitud, se le corre traslado a la parte contraria por el término de 9 días para que manifieste lo que a sus intereses convenga. Si la parte promovente acompañó el convenio, también se le corre traslado de ese convenio al cónyuge que está siendo demandado, para que, como lo repito, él tenga oportunidad también de hacer ver lo que considere con relación a las consecuencias del divorcio. Si a su vez ese cónyuge demandado acompaña un divorcio, también se le da vista al cónyuge que presentó la demanda para que se vayan afinando cada vez más los puntos sobre los que hay diferencias. Pero si el promovente no acompaña convenio o lo acompaña en forma deficiente, eso no es obstáculo para que se deseche la petición de divorcio. La petición de divorcio sigue su curso y ya posteriormente la autoridad resolverá lo concerniente a los otros temas que son consecuencia del divorcio, como es
los alimentos para los hijos, los alimentos para el cónyuge él o la cónyuge que se hubiera dedicado a las labores del hogar, la compensación a la que tiene derecho también el cónyuge que se hubiera dedicado a las labores del hogar, la sociedad conyugal y otros aspectos que pudieran ser relevantes. Sobre las consecuencias inherentes al divorcio, ¿verdad? Es lo que me estaba mencionando. Sí, todo eso es consecuencia del divorcio. Una vez que se decreta el divorcio, el juez procede al análisis de esas otras controversias. Para finalizar, ¿podría decirnos si en las sentencias que se dictan en estos procedimientos sobre divorcio toca otros temas inherentes a la familia, por ejemplo, pues los alimentos, la convivencia de los hijos, la patria potestad, entre otras cuestiones? Sí, mira, algunas personas piensan que como es un divorcio express, solamente el juez se va a pronunciar sobre el divorcio y asunto arreglado, pero no es así. O sea, el juez se va a pronunciar sobre el divorcio, que es sobre lo que versa la demanda principal, pero eso no significa que el juez va a dejar a un lado todas las cuestiones que vienen atrás del divorcio. No significa que el juez va a dejar desamparados a los hijos que hubiere dentro de ese matrimonio, o a los hijos que aunque sean mayores de edad no están, tienen alguna discapacidad. Se va a pronunciar sobre otros temas. Entonces la ciudadanía debe de tener la seguridad de que el juez va a preocuparse de todo eso, de todos esos puntos, que el juicio no culmina con la declaración del divorcio. El juicio, una vez decretado el divorcio, se va a pronunciar si las partes no llegaron a un convenio respecto a esas cuestiones. El juez se va a pronunciar respecto al derecho de alimento de los hijos menores de edad o discapacitados. Se va a pronunciar también sobre la compensación a la que tenga derecho el cónyuge o la cónyuge que se hubiera dedicado a las labores del hogar. Se va a pronunciar también sobre si ese cónyuge tiene derecho a seguir percibiendo alimentos hasta por un tiempo igual al tiempo en que duró el matrimonio, siempre y cuando tuviera necesidad de ellos. Se va a pronunciar también sobre la disolución de la sociedad conyugal. Entonces, pues invitamos a la ciudadanía a que tenga confianza en las autoridades, en que tenga confianza en que lo que a todos nos interesa es el bien común, es salvaguardar siempre los derechos de los menores y el respeto a los derechos humanos. Entonces, los invitamos que vengan, que todo se va a resolver favorablemente, pero sobre todo les pedimos el apoyo para que las partes participen acompañando un convenio, ¿verdad? Que sea una oferta o una medida de cómo piensan ellos que se puede solucionar todos esos temas. Porque lo que acompaña en la parte actora es una propuesta, pero va a estar sujeta a lo que exponga también la parte demandada. Y luego lo que expone la parte demandada también va a estar sujeta a lo que mejore la parte promovente. Finalmente, ese convenio será analizado por el juez y pedirá o prevendrá a las partes para que acompañen lo que sea necesario o para que se escuche a los menores dentro del procedimiento, para que se les designe un tutor si existe conflicto entre las partes. Y pues el juez velará siempre para que el procedimiento se desahogue en forma correcta. Muchas gracias. Pues como hemos escuchado, la magistrada nos menciona que confiemos con las autoridades, ellos siempre van a velar por el bien de los menores que haya en caso de un divorcio. Pues agradecemos su presencia y ¿qué les parece si volvemos al estudio con Antonio y Marcela? Le damos las gracias a Mariana y a la magistrada María Inés Pedraza Montelongo por habernos concedido esta entrevista y poderles presentar esta información a todos ustedes. Mi nombre es Marcela Chávez. Soy Antonio Gutiérrez y nos vemos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.